there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Josh Rosenstern. Y de hecho, debo decir que Donnie estará en Happy Gospel Church en Bradenton, Florida, pastoreado por Bill Bailey este fin de semana. Empezará esta noche a las 7 y el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10 de la mañana. Así que si usted vive en esa área general, debe ir allí, no se arrepentirá, eso se lo prometo. Caballeros, ¿tenemos salidas próximamente? Sí, señor, del 25 al 27 de febrero, Joseph y yo estaremos viajando a Palestine, Texas, Christ Community Church con el pastor Bass. El hermano Bass es un excelente músico, tiene una gran iglesia allá. Tiempos de servicio serán el viernes a las 6:30 p.m., sábado de la mañana a las 10:30. Joseph estará ministrando en música, alabanza, en esos servicios, los dos, y después tienen que correr hacia la casa y a las 6:30 volver. Estaré ministrando yo a a las 6 p.m. y a las 10 a.m. el domingo, 25 al 27 en Palestine, Texas. Paris. Sí, señor, en un mes voy a estar con el pastor Kerry Doucette en Crossway Fellowship Church en Crowley, Louisiana. Tendremos un servicio a las 10:30 a.m., así que les animamos a que si están en esta área vengan y acompáñenos para ese servicio. Si necesitan más información pueden contactar al pastor Doucette en el 337-783-6254. Nada que anunciar por ahora, hermano. Muy bien, Dave. Sí, Charlie y yo vamos a estar en Colorado Springs del 4 al 6 de marzo en Finish Worship Center con Eric Harding, que es el pastor allí. Viernes a las 7, sábado a las 10 a.m. y a las 7 p.m., el domingo a las 10:30 p.m., marzo del 4 al 6. Bien, John. Nada por ahora, hermano. Muy bien. Vamos a empezar a leer, Dave, lo que leímos el día de ayer para así repasar el Espíritu Santo y la Gran Comisión. Y estando juntos, Habla del tiempo cuando Jesús ascendió de vuelta al Padre y probablemente en el tiempo de los 500. Esos fueron aquellos alegadamente que estuvieron en el Monte de los Olivos para verlo partir. Yo dudo seriamente que ellos sabían que él se iba en ese momento, pero así lo hizo. 500 personas, a pesar de los demás en otros momentos que le vieron, que le escucharon después de su muerte en la cruz del Calvario y después de que había resucitado de entre los muertos. Y comprobando que esto no era una alucinación, sino un hecho. Adelante. les Ahora, mandó. esto es extremadamente importante, como dijimos ayer, porque no fue una sugerencia, no fue algo que usted necesitaba hacer o espero que hiciese, sino que los mandó. En otras palabras, no vayan a tratar de establecer una iglesia, empezar una iglesia, no vayan a tratar de hacer esto, aquello o lo demás hasta que primero sean bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, esas son palabras muy importantes. Cada persona que es salvo, en el momento que usted es salvo, el Espíritu Santo llegó a su vida, corazón, usted no podía ser salvo de otra manera. El poder de regeneración está en las manos del Espíritu Santo. Y, y bueno, Jesús mandó a estos individuos, quienes sean que ellos hayan sido, a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no iban a hacer mucho para el Señor, sí iban a lograr algo. Eso tiene un gran efecto sin el Espíritu Santo. Y he dicho esto realmente durante toda mi vida ministerial y sé que es una realidad. Así que lo que Jesús hizo allí los mandó sobre quiénes ellos eran. Ese mandato todavía es vital y una realidad hoy. Tiene una veracidad ahora. Si lo dijo en aquel tiempo y lo hizo como Gabriel me preguntó unos 20 años atrás, abuelo, ¿eso quiere decir para ahora también? Sí, lo significa, para ahora.
Realmente he viajado en todo el mundo, he predicado en todo el mundo y, y he tenido a muchos, y digo yo muchos, pero he tenido una cantidad de individuos, misioneros, quienes son miembros de una denominación que no creían en el bautismo con el Espíritu Santo. Y, y fue verdad que sí tenían el Espíritu Santo, habían nacido de nuevo y lo tenían, pero no era eso para servicio, era para la ayuda que ellos recibirían para vencer el pecado, el poder de las tinieblas, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios por eso. Pero en lo que tenía que ver con el servicio, hacer trabajo para Dios, ellos tenían que tener el bautismo o el bautismo con el Espíritu Santo me refiero, o no iban a poder lograr nada. Ahora me hacían la pregunta, pero ¿cómo es que ustedes pueden llegar y hay miles que llegan a las iglesias? Tenemos 25, 30 personas solamente. ¿Cómo es que lo logran ustedes? ¿Cuál es la situación? Y yo les decía de la manera más simple, es el Espíritu Santo que hace la diferencia. Él es quien lo hace. Usted es lleno del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo y las cosas cambiarán, ¿no? Muy bien. Que no se alejaran de Jerusalén, El lugar del templo donde el Espíritu Santo descendería. sino que esperaran la promesa. Discúlpame un momento, por favor. Él no descendió al aposento alto, no es lo que está sucediendo acá. No tenía el tamaño ese lugar para tener a cientos de personas como debe de ser obvio. Fueron allí al aposento alto los que querían ir para orar y buscar el rostro del Señor, ¿no? Antes de que el Espíritu Santo fuese enviado. Pero cuando vino, vino al templo. Así que cuando nosotros hablamos de ir al aposento alto, es antes de la venida del Espíritu Santo. Muy bien. Sino que esperaran la promesa del Padre, Habla del Espíritu Santo que había sido prometido por el Padre. el cual dijo, habéis escuchado de mí, Me han escuchado escuchar a decir estas cosas. porque Juan a la verdad bautizó con agua, Simboliza el mejor bautismo, lo que los creyentes podían recibir antes del día de Pentecostés. Ahora veamos esto un momento. Hay tres bautismos, ¿correcto, Lauren? correcto, en el nuevo pacto, en el beneficio de la teología del nuevo pacto, hay un bautismo en el cuerpo, que eso se logra por el Espíritu de Dios al sumergirse en la persona de Cristo, Esa es la la experiencia de haber experiencia de nacido de nacer de nuevo. nuevo, y Él crea la regeneración y sumerge a esa persona en la comunidad del nuevo pacto. También hay un bautismo en agua y, en tercer lugar, el bautismo espiritual, que es una segunda obra posterior que definimos esto claramente en el libro de Hechos, al ver una separación de tiempo de la salvación inicial hasta la segunda obra posterior. Ahora, no siempre es fácil poder ver, como en Hechos 2 y Hechos 10, donde es casi algo instantáneo, pero es claro en los capítulos 8, 9 y 19 que hay un periodo de tiempo bastante claro entre la salvación y la llenura del Mm. Espíritu Santo. Así que el tiempo es el elemento que no se puede negar y, por lo tanto, llegamos a la conclusión de la segunda obra posterior de la gracia relativamente al bautismo. Así que el bautismo en el cuerpo es salvación, bautismo de agua, el testimonio o el testimonio ante el mundo de que uno ha bautizado a Cristo, y el bautismo en el Espíritu. Los últimos dos no tienen ninguna obra definitiva. En otras palabras, el bautismo con el Espíritu Santo, tal vez sí, antes de que una persona sea bautizada en aguas. Así es. Y, Importante. y el primero y el tercero son distintos, como mencionó Loren. Cuando somos salvos, somos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu, pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, eso se hace por Cristo. Así que esos son dos distintos Así es, bautismos. exactamente. Hay un candidato, un elemento y una entidad, un candidato para cada bautismo. También hay un agente, el que está bautizando, y hay una entidad, aquello en lo que nosotros somos bautizados. Y podemos ver que puede cambiar. El candidato es el pecador creyente en la salvación y el agente es el Espíritu Santo. Él bautiza, nos bautiza en la entidad de Cristo.
Y como dijimos, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo es el candidato es el creyente, el agente es Cristo y el elemento o la entidad a la que somos bautizados es el Espíritu Santo. Así que es definitivamente algo diferente en los tres. Podemos ver más, podemos ver una vez más elemento, candidato y Entonces, muchas personas que están en contra del bautismo con el Espíritu Santo están correctos al decir que ellos son bautizados en Cristo y la llenura del Espíritu Santo sucede en el momento de salvación. correcto, así es. Y están en lo correcto, sí, pero el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia distinta a la Así es. salvación. Correcto. Y todo eso también es pagado por el Calvario. Bueno, pero la salvación viene al pecador y el bautismo con el Espíritu Santo al creyente, ¿no? Correcto. Pero definamos esto una vez más porque en el Pentecostés hemos confundido esto. Los beneficios del nuevo pacto en la salvación son diferentes a lo que sucedía antes del Pentecostés y antes de la cruz. La salvación es la declaración legal de qué es lo que Dios tiene hacia alguien que haya aceptado basándose en el plan de redención. Y el Espíritu Santo viene a esa persona en ese momento, ¿no? Correcto, pero no lo podía hacer antes del Pentecostés, ¿Y, antes de la y por cruz, qué? porque el pecado tenía que ser eliminado, Y lidiado. la sangre de machos cabríos no podía remover ese pecado. Exacto, así que los hombres antes del Pentecostés eran salvos, pero yo os reto la idea de nacer de nuevo, porque la obra del Espíritu Santo no estaba disponible, no por lo menos en su Sí. totalidad de lo que tenemos el día de hoy. Hay argumentos de regeneración de alguna forma, y eso tal vez sea cierto, pero lo que sí sabemos es que antes del día del Pentecostés yo no creo que la gente podía ser bautizada en Cristo y tampoco creo que ellos podían ser regenerados por completo con las promesas del nuevo pacto que se encuentran en Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 y Ezequiel 36 25 hasta el 27, Jeremías 31 del 31 al 34. No habrían podido tener eso antes de la venida del Espíritu, bautizando a creyentes en el cuerpo de Cristo y comenzar a tomar residencia dentro de ese creyente para transformarlos a la imagen de Cristo. Así que todo eso es un beneficio del nuevo pacto pagado por el Calvario y, de acuerdo como yo lo creo, inaugurado por el Salvador. Pero salvo sí, Salvo sí, sí, ¿no? sabemos sin lugar a duda, Lucas 10, que los discípulos serán salvos o no. No Mm, os regocijéis porque el diablo está sujeto, sino que su porque vuestros nombre nombres está están escrito. escritos en el libro de la vida. Legalmente salvos serán ya. Pero la obra de recreación del Espíritu Santo es diferente el día de hoy en los beneficios del nuevo pacto, diferente a lo que era antes. Así es, así es. Así que esa es una de las cosas. Y cuando nosotros, bueno, miren, algunos pentecostales van a enojarse conmigo, pero cuando llegamos al día del Pentecostés y decimos, bueno, los discípulos ya eran salvos, eso es correcto, pero necesita definirse mejor, porque no eran aún recipientes de los o receptores de los beneficios del nuevo pacto, porque el Espíritu Santo no había llegado para poder supervisar todo Pero eso, sí vino. pero sí vino el día del Pentecostés. Así que tenemos que tener cuidado cuando lo explicamos porque nuestros hermanos bautistas tienen la razón en su análisis de cómo sucedieron las cosas en ese proceso. Pero hemos enseñado durante años, y estaba mal, que no tenían el Espíritu Santo porque hablaban en otras lenguas. Cuando la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo entra en esa vida y corazón, y no hay lenguas allí a menos de que uno, momentos después, sea bautizado con el Espíritu Santo como Cornelio lo fue, y Correcto. tal vez hubieron otros que sin lugar a dudas lo fueron, ¿no? Así Pero es. nuestros amigos bautistas, si son nacidos de nuevo, tienen el Espíritu Santo en sus vidas y corazones, ¿no? Absolutamente. Ahora, dime lo siguiente. He estado yo pensando en esto precisamente. Y estoy haciendo la pregunta ahora. Yo nunca he sentido al Espíritu Santo moverse de ninguna manera, excepto una vez en un llamado al altar. Y eso fue cuando Billy Graham estuvo acá. Correcto, sí. Yo nunca he sentido el Espíritu de Dios en los amigos bautistas, metodistas, etcétera. Ni siquiera, no estoy diciendo que no sucede. Estoy diciendo que lo poco que he visto, en los pocos que he escuchado, yo no he sentido un momento al Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué tal tú?
Bueno, yo sí, yo sugiero a hombres como el hermano Adrian Rogers, el gran predicador bautista de Memphis. Sus llamados al altar eran poderosos y pudimos ver a cientos, si no es que a miles de personas entrar a este ministerio. Una vez más, usted ya mencionó sentir a Billy Graham, a diferentes individuos que yo he conocido, especialmente que con los que he trabajado en el Ministerio de Prisión. Hay muchos que, bueno, muchos evangélicos que, Qué bueno escuchar y sí eso, lo he muy sentido bueno. yo, he visto eso. La pregunta no es si el Espíritu Santo puede hacer algo, sino más bien creo que, hermano Swagger, ¿cuál es el mejor escenario potencialmente posible para poder traer a la gente al conocimiento de El Salvador? Y eso, en mi opinión, para utilizar todo lo que Dios nos ha dado para poder hacer el trabajo. Yo no disputo eso. Así que si yo soy un creyente y quiero ver el evangelismo hecho, entonces yo debo tener el mover y la operación del Espíritu Santo. Ujú. Y si tenemos un evento bíblico que podemos buscar en el cual nos vaya a ayudar, entonces debemos buscarlo. Yo no quiero que la gente no haga nada hasta que ellos reciban el Ujú. bautismo. Yo no creo que eso es correcto. Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué fue que estos, como mencioné momentos atrás, predicando en todo el mundo y celebrando cruzadas y trajeron a miles a Cristo? Y así podemos continuar citando. ¿Por qué estos misioneros bautistas vinieron a decir por qué? Bueno, una vez más, mire, yo no quiero que se malentienda el asunto. Quiero tener mucho cuidado. No quiero que se confunda o se malentienda la gente. Yo soy pentecostal. Yo creo en la segunda obra posterior. Yo creo que Dios nos fortalece para el servicio y dones como resultado del bautismo con el Espíritu Santo. Yo creo que eso es experiencia cristiana normal. Creo que eso se presenta en el libro de los Te Hechos. voy a interrumpir un segundo. Los dones del Espíritu. Yo nunca he visto los dones del Espíritu obrar en una persona no Sí, bautizada. nunca y tendríamos que Mm. estar con todos, pero el proceso de que está ahí debe ser lo que se busca. Permíteme decirlo de esta manera. No estoy tratando de insultar, quiero impresionar el hecho de que toda persona, quiero que cada persona sea bautizada en el Espíritu Santo y hable en otras lenguas. Pero habiendo dicho eso, permítanme decir esto. Hay diferentes maneras de cómo yo puedo llegar a Nueva Orleans de Baton Rouge. Hay una manera por la carretera interestatal y también hay por el tren. Yo puedo tomar mi camioneta y subirme a las vías del tren y llegar a Nueva Orleans. No sería la mejor manera, ¿verdad? Porque sería mejor si yo me fuera por la interestatal en mi camioneta, pero yo creo que Dios obra a través de los hombres como Él puede, pero hay una mejor manera de ser utilizado, hay una mejor manera más eficiente de hacer las cosas y yo creo que ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Así que yo no digo jamás porque yo he visto excepciones, hombres como Spurgeon y algunos de los hombres que yo he mencionado, Adrian Rogers, Billy Graham. Nosotros no podemos ver a esto y decir jamás, pero sí podemos ver a la Biblia y decir que hay un patrón que Dios ha presentado que debemos buscar. Yo quiero que la gente tenga hambre por lo que Dios puede hacer en y a través de ellos. No quiero que se desanimen en lo que están haciendo, pero si su sistema de creencia no se compara a la escritura, hay que animarlos, hay que decirles que tienen que hacerlo por la ruta que Dios nos ha presentado. Y para mí, Bueno, yo creo que la ruta sería ser salvo, es lo importante, ser bautizado con el Espíritu y estoy de Santo. acuerdo 100%. Tal Tal vez hay una vez, manera de nosotros llegar allí, de que el pueblo llegue allí. Aquellos que han luchado con esta idea es cuando estamos mirando el libro de los hechos que nosotros permitirnos lo que el libro de los hechos nos está diciendo. Y creo que es algo muy importante que tenemos que hacer. No tiene nada que ver con crítica, simplemente tiene que ver con mirar al libro de los hechos y hacer la pregunta, ¿qué es lo sí, que el Espíritu Santo a través de Lucas estaba tratando de enseñarnos sobre el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Y creo que si vemos lo que Jesús nos dijo que hiciera al principio, en el versículo 8, cuando el Espíritu Santo viene, Él
nos empoderará para ser testigos de Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Y eso viene a ser la estructura del resto del libro de los Hechos. Son empoderados por el Espíritu y son testimonios de Cristo allí en Jerusalén inicialmente, y miles de almas empiezan a ser salvas, ¿no? Entonces va a Samaria y Pedro abre la idea de que podemos ir a los gentiles, y luego vemos a hombres de Cipres y Cyrene y el apóstol Pablo que va a a las partes más lejanas del mundo. Así que vemos lo que Jesús dijo que sucedería en el versículo 8 del capítulo 1, llevado a cabo a lo largo del libro de los Hechos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos vinieron a ser testigos de Cristo en el mundo. Sí, amén. Lo que dices es correcto. Debemos de permitir que que el libro de los Hechos sea Amén. nuestra guía, ¿no? De lo que Sí. creemos y llevamos a cabo. Tenemos, Yo bueno, empecé a predicar, bueno, ya muchos años atrás, pero volviendo a los 1920, antes de, bueno, mucho tiempo atrás, y los 30, antes de yo empezar, las denominaciones pentecostales no tenían dinero, no tenían educación y, y no tenían, las iglesias eran algo pequeño en un lugar comercial y no había nada, ¿no? Pero aún así tocaron al así es, mundo. sí. Literalmente abrieron a África. Yo lo sé, yo he predicado campañas con Ian Trotter y lo escuché como él contaba de esas reuniones. Tenía que ser por el poder del Espíritu Amén. Santo o no lo hubiesen podido hacer de otra manera. Cuando usted comenzó a platicar esta mañana, mi mente inmediatamente se fue a Victor G. Plowmeyer, que fue un misionero a Sí, Tibet. en Tibet, sí, Y él estuvo allá 10 años y solamente vio a una persona así convertida cuando es. comenzó la obra misionera en Tibet. Regresó a los Estados Unidos para poder recaudar fondos y regresar. Y cuando él estuvo allá, escuchó acerca del bautismo del Espíritu Santo, fue bautizado en el Espíritu Santo y regresó al Tibet. Y después Dios realmente comenzó a hacer cosas allá en el Tibet. Y eso, Para eso es el Espíritu y Santo. eso es el empoderamiento milagroso de Dios. Victor G. Plowmeyer, él era un creyente, Dios estaba hablando con él, estaba moviéndose, lo estaba llamando. Los líderes de las denominaciones no pentecostales fueron al director de misiones para las asambleas de Dios y dijeron, queremos saber cómo hacer esto, Así es, queremos exactamente. saber cómo lo hacen. Y es el Espíritu Así Santo es. solamente. Recordemos que lo que el Pentecostés, bueno, lo que elimina o lo que detiene al Pentecostés es el pensamiento del cesacionismo. Porque una vez más, cuando una persona en el Mm, 1909, de una persona a 193 millones en denominaciones pentecostales, solamente en 89 años, en todo el mundo, eso es algo ujú, innegablemente que no se, ujú. bueno, no se puede negar que es Dios. No se trata de unas cuantas personas que hayan estado en un grupo por aquí o por allá, si, ya sea que lo hayan hecho o no. Pero si nosotros hablamos de esos 89 años de la combinación pentecostal, podemos llegar a un registro de más de 353 millones de personas bautizadas en el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de pentecostales y separamos a los carismáticos, definen su evento diferentemente, así que quiero estar claro, pero 193 millones en 89 años es algo que nos muestra una gran cantidad de evangelismo alrededor del mundo. Otro caso, por ejemplo, creo que fue C.H. Mason, sé que es Mason, no me acuerdo si es, Mm. no me acuerdo de sus iniciales, pero él fundó la Iglesia de Dios en Cristo en Mississippi. Un hermano afroamericano, ¿no? Así es, y él fue a la calle Azusa y fue bautizado en el Espíritu Santo, y él y otro hermano, se me olvida el nombre de este otro hermano, perdónenme, habían comenzado la Iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia de Dios en Cristo. Así es, exactamente. Esa denominación se comenzó, pero el otro hermano decidió no aceptar la experiencia pentecostal y terminaron separándose. Al mismo tiempo, creo que fueron unos 30 años, Mason estableció un grupo de como 400,000 miembros
fuertes en el Pentecostés, mientras que el otro que se apartó de él tenía un grupo y tenía nada más como unos 20,000. Lo que podemos ver entonces es una evidencia numérica otra vez dentro del margen de los primeros años del evangelismo. Por eso Jesús dijo, yo los mando. Exacto, eso es, ese es el proceso. Lo otro que quiero mencionar acerca del libro de los Hechos con lo que tenemos que tener cuidado es que cuando leemos el libro de los Hechos con nuestra mentalidad pentecostal, y Robert Menzies ha dicho eso, y yo no soy un erudito, él está mucho más por encima de la habilidad de la escolaridad, yo simplemente soy un estudiante, yo leo la Biblia. Tenemos que reconocer que el mensaje de Pedro no es un mensaje del bautismo con el Espíritu Santo, es un mensaje de salvación. Así es, correcto. Él cierra su cita de Joel al mensaje o al final del mensaje y él dijo, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo y después dijeron, ¿qué haremos? Así que el libro de los Hechos nos muestra que la experiencia pentecostal es la pieza, no es la pieza central, perdón, sino el evangelismo que llega como un resultado de eso. Así que tenemos que ver que es el Espíritu Santo obrando en eso. Cuando él habla acerca de que, bueno, cuando dijeron arrepentíos, sed bautizados, creed, etcétera, etcétera, en Hechos 2:38, lo cual resume el hecho de que es un proceso de salvación, lo cual es incorrecto, pero cuando él habla del don del Espíritu Santo en Hechos 2:38 y 39, él está hablando acerca de la totalidad de la obra del Espíritu Santo. No solamente el bautismo con el Espíritu Santo, porque la promesa del Espíritu y la promesa del Padre era la venida del Espíritu que transformaría nuestra vida a la Pero imagen de Cristo un momento. y aquel que nos sumergería a este poderoso evangelismo. Bien, pero Pablo realmente no se le había entregado el entendimiento del nuevo pacto todavía. Ni tampoco Pedro, Sí, pero entonces, ¿cómo él podía hablar de eso si no se le había entregado? porque las promesas del Espíritu, las promesas del Padre eran la escritura del Antiguo Testamento, hubiera sido un proceso simple y Jesús ya habló acerca de la venida del Espíritu, Juan 13, 14 y 15. No lo definió necesariamente, pero si regresamos a, como usted ha descubierto en Romanos 8, usted compartió con nosotros el otro día, Así es. que Pablo enseñaba que, o enseñó en Romanos, que creo que el Espíritu Santo se menciona 16 veces. Los pentecostales con nuestras suposiciones, y estoy hablando de mi grupo ahora, inmediatamente leemos Hechos, o más bien Romanos 8, y conectamos el bautismo con el Espíritu Santo inmediatamente, y eso está mal. Hacemos lo mismo con Juan 14, 15 y 16. Jesucristo no definió lo que el Espíritu, cómo vendría, simplemente les dijo Mm. qué era lo que él lograría. Y si nosotros nos fijamos en Juan 14, 15, 16, hay más que se refiere a la salvación, a la obra de salvación del Espíritu Santo en relación que, que el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús nos dice aquí lo que sucede con el bautismo con el Espíritu Santo. Adelante, Dave. Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Bueno, habla del día de Pentecostés, aunque Jesús no usó esa expresión en ese momento. Y luego les dice lo que también se refiere a todos los seguidores. Esto es lo que sucede con el Hijo de Dios, con algunos más, con otros menos. La mayoría nunca aprovecha esto, pero esto es lo que sucede. Pero recibiréis poder Poder de milagros. después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Específicamente dice que este poder está en el Espíritu Santo y solamente en su dominio. Y me seréis testigos. No se refiere a dar testimonio alma, sino realmente entregarse completamente por Cristo, aún hasta entregar su vida. Me seréis testigos. Sin el bautismo con el Espíritu Santo no se puede conocer a Jesús como se debe. En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Proclama la obra de Dios que es en todo el mundo. Y esto es muy importante, lo que dice aquí. Recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Así que si, si no hay bautismo con el Espíritu Santo, no va a haber mucho poder. Correcto. ¿Entiendes Sí. eso?
De acuerdo por completo. El énfasis en el libro de los Hechos ya se ha establecido y eso es que hay una necesidad para que el Espíritu Santo haga que el evangelismo ocurra. Estoy de acuerdo con eso, completamente está en mi ser. Y creo que Jesús, como usted lo mencionó, él no ha podido pasar mucho tiempo hablando acerca de lo que el Espíritu Santo haría. La iglesia primitiva, los primeros 10 años, sabían muy poco acerca de cómo explicar la obra del Espíritu Santo, pero lo experimentaron, ambos internamente y también para el servicio. Así que esta sección que Jesucristo está diciéndonos aquí, Él realmente no explica el ministerio completo del Espíritu Santo, simplemente nos dice que esta iglesia no puede comenzar hasta que el Espíritu Santo llegue y Él no solo se moverá dentro de ustedes, pero también les dará el poder para que la obra se haga. Pero eso nos dice que la primera iglesia era una iglesia llena del Espíritu Así es Santo. correcto. Yo quisiera decir que yo considero y pienso, hay que haber, hay que hacer una amonestación en ambas partes, porque no podemos hacer que el libro de los Hechos diga algo del Espíritu Santo que no es para probar un punto. Y yo estoy pidiendo cuidado en ambas partes, porque si vemos el libro de los Hechos, puede estar enfatizando algo sobre el Espíritu Santo. No estoy diciendo que Pablo no hubiese creído y que Pablo no predicó en ocasiones y aún enseñó en ocasiones, pero algo que sus cartas no dicen sobre el Espíritu Santo. Hechos está enfatizando algo sobre el Espíritu Santo que Pablo realmente no enfatizó sobre el Espíritu Santo. Bueno, No creo que no lo enfatizó, era que no lo sabía, no estaba allí en ese momento, sí, pero cuando el nuevo pacto todavía no había sido entregada. permítame. Yo voy a decir lo siguiente, cuando vemos las cartas de Pablo y sus escrituras a las iglesias, te voy a interrumpir un momento. El capítulo 7 de Romanos nos da una imagen de eso, Sí, señor. de que él está operando, tratando de vivir para Dios y aún no puede Amén. como él Sí, quería. Lo que digo es que él está enfatizando en esas cartas, en Gálatas, en Romanos, la obra del Espíritu Santo en lo que refiere a la santificación, sí, en muchas maneras, ¿no? Él sí trata con los dones del Espíritu, él sí habla de estas cosas en cierta manera, pero Hechos realmente no enfatiza la santificación. Eso es correcto, correcto, ¿verdad? así es, sí, Entonces, por eso es que pero yo tampoco lo ignora. hago la pregunta, ¿qué es lo que estamos Sí, enfatizando? Y yo creo que eso es muy importante porque cuando empezamos a ver, recuerdo que leí algo en un libro sobre Mark Allen Powell cuando él estaba leyendo la teología carismática de Lucas y dijo, y esto fue lo que estaban buscando. Podemos tratar de dejar hacer Lucas o el libro de los Hechos decir algo que Pablo no estaba diciendo. pero espera un momento. Pero antes, permítame Bueno, terminar eso. muy bien. Así lo desarrollo bien. Viendo a Hechos, lo que estoy leyendo, el libro de los Hechos, su teología de cómo la iglesia debe de operar va en contra de lo que dice la teología de mi iglesia, pero si Lucas está diciendo que todavía necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, que la evidencia es hablar en otras lenguas, que sí crea poder para el ministerio y el servicio, para una dirección en el sobrenatural y milagrosa, su teología no es la que fue canonizada y no es esa la teología. Él dijo mi iglesia hubiese o fuese ofendida Sí, por amén. esa teología, pero Lucas se hubiese ofendido por la de mi iglesia. Entonces, mi punto es este, Pablo enfatiza algo sobre el Espíritu Santo que trata con la santificación. El libro de los Hechos enfatiza al Espíritu Santo tratando para poder de servicio. Y si estamos dispuestos de ver ambas partes, de esa manera tenemos una iglesia que puede operar en el poder del Espíritu. Correcto, y estoy de acuerdo yo con el énfasis en el sentido de lo que estamos viendo porque es el principio de la iglesia. Sí. El evangelismo no puede suceder sin el poder del Espíritu Santo. No debe, no funciona y se exhibe aquí. Y estoy de acuerdo con eso. Pero, pero lo que yo tiendo a decir es, bueno, tengamos cuidado con esto. Miren, ¿en qué fecha fue escrito el libro de los Hechos? Después, ¿Pero cuál es la fecha? probablemente antes del 70 Muy bien. después de ¿Quién Cristo, entrenó a Lucas? Pablo. ¿Quién viajó con Pablo? Pero Sí, 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 no sí, pero creo que es espera, el sí, 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 argumento. lo sé, pero tenemos que considerar esto.
Bueno, Bien, porque el hombre que entrenó a Pablo o el hombre que entrenó a Lucas, lo entrenó en todo el entendimiento del Espíritu Santo. estoy de Y acuerdo con Lucas eso. no hubiera, él cuando escribió el libro de los Hechos no habría sido él un extraño a la doctrina paulina. El tiempo describe un tiempo antes de Pablo, pero eso no es cierto acerca del conocimiento de Lucas, ni tampoco. Así que miren, Lucas fue entrenado por Pablo, él habría conocido el Evangelio tanto como Pablo, y él no se habría separado él mismo completamente solo para describir esto por acá. Él enfatiza, pero lo que yo sugiero es que tenemos que tener cuidado antes de decir que todo en hecho se trata de esto. Creo que en Lucas estaba ya, y esta es solamente mi opinión, en Lucas es el conocimiento de la salvación y el énfasis de la necesidad del bautismo que se encuentra en el libro de los Hechos por completamente, que está en todo el punto. Pablo preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de haber creído? Sí, pero sabiendo que Pablo es entrenado por Pablo, sabiendo que él viaja exclusivamente con Pablo, estuvo con Pablo cuando su vida termina, así ¿Y qué estás diciendo entonces? que la doctrina paulina de Lucas no debe ser un artículo extraño, no debe. No estoy diciendo que lo Sí, es, pero yo por eso digo que hay que tener cuidado con el énfasis de una cosa, nada más. Solo pido yo una evaluación completa de la terminología que se utiliza y estoy de acuerdo con pero ese no empuje. creemos que Pablo hubiese estado de acuerdo que necesita el bautismo con el Absolutamente, Espíritu y Santo. podemos verlo en Hechos 19. Bien. Eso fue parte de la iglesia primitiva, parte del mensaje de Pablo. Recordemos que Pablo es uno de los hombres más carismáticos pentecostales en el planeta. Es Pablo que escribe Primera de Corintios 12 y explica los dones del Espíritu. Bueno, yo siento que fue más fácil o era más fácil entender el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas en aquel momento que el proceso de santificación. Eso es Es más correcto. difícil entender eso porque el bautismo con el Espíritu Santo es acompañado con el hablar en otras lenguas. Es un evento que sucede en la vida de una persona, ¿no? Correcto, así es. Y, pero en lo que tiene que ver con la santificación, esto es algo que sucede 24 horas al día. Así Una es. situación que a veces no es fácil de entender, Correcto. pero yo creo que por eso Pablo tomó más tiempo, conforme al Espíritu quería que le hiciera eso, más tiempo hablando sobre el Espíritu Santo en su carácter Así de lo es. que hizo para servicio. ¿Entienden? Correcto, por supuesto. Él no ignoró tampoco el servicio. No, Lucas sí enfatizó, estoy de sí. acuerdo yo con el énfasis, sí. Él está llevando a cabo Estoy de el acuerdo con el servicio. énfasis. Pero si vemos eso en el libro de Romanos, allí Pablo trata con el Espíritu Santo mucho más con la santificación de lo que Correcto. trata con la experiencia. Y eso es lo que yo estoy diciendo del libro de los Hechos, que no lo está haciendo. Está mostrando la obra del Espíritu Santo más en poder para servicio Así de lo que es, está haciéndolo para santificación. así es. Y no estoy hablando, miren, yo estoy hablándole a la iglesia evangélica en general. Si nos fijamos en Hechos y nos fijamos en las cartas de Pablo, así como dicen lo que dicen individualmente, y después reunimos todas las cartas y una revisión de la teología del Espíritu Santo, podemos nosotros comprender que hay un entendimiento más completo de lo que el Espíritu Santo puede lograr y quiere lograr en la vida de cada creyente, que es santificación, que es el desarrollo del carácter y también un poder sobrenatural y un denuedo para hacer la obra del ministerio que Dios los ha llamado a hacer. Pero este poder del que está hablando Jesús aquí en Hechos 1:8 es el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso es lo que yo creo que ese es el énfasis. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo, después que llegó el día del Pentecostés, que esa no es una revisión de la Biblia, que, mire, nosotros vemos la Biblia en totalidad y es lo que está sucediendo el día del Pentecostés. El Espíritu Santo llega para hacer todo lo que Jesús pagó para darnos en la cruz del Calvario. Esa es la Bien, bien. inauguración del Es nuevo importante pacto. entender eso. Estoy de acuerdo yo con esa interpretación, con ese análisis, pero como los creyentes no estaban listos para la teología paulina cuando Cristo dijo estas palabras. Pero cuando nosotros vemos hacia atrás, vemos el conocimiento del poder que llegó el día del Pentecostés,
creo que, tenemos que incluir la idea del nuevo pacto y del nacer de nuevo con el poder de vivir libres del pecado. Ahora, recordemos que el testimonio completo del creyente no solo es el bautismo, sino la disponibilidad de vivir victoriosamente sobre el pecado. Así que una vez más, yo veo el énfasis, yo estoy de acuerdo con el énfasis, todo lo que digo es que no ignoremos este aspecto del poder para el servicio y testificar que transforma al creyente en la imagen de Cristo. Yo creo que, aunque Cristo no lo explicó porque no estaban listos ellos hasta que llegó Pablo, cuando él llegó a la iglesia. La iglesia. Sí, la iglesia, pero al mismo tiempo, así como nosotros lo leemos, creo que tenemos que reconocer que ese poder que Cristo estaba mencionando, estaba enfatizando el bautismo, ¿Cuánto tiempo después del día de 11 o 12 Pentecostés? años, 11 o 12 años, y nosotros le llamamos a eso, tenemos que ir a la pausa, pero es la iglesia primitiva. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Yo quiero leer aquí tres cosas que deben de caracterizar a la iglesia. Antes de que Jesús empezó su ministerio público, él fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Han considerado eso? Él no empezó su ministerio público hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo. Y alguien dice, pero él no habló en lenguas. Yo no recuerdo eso. No recuerdo que él había hablado en lenguas porque no se había entregado. Ese don no había sido dado. Si Jesús, el Hijo del Dios viviente, de hecho, manifiesto en la carne, necesitó al Espíritu Santo, no quiere decir esto que nosotros también lo necesitamos. Volvemos a lo que dije inicialmente. Esto fue antes del día de Pentecostés, obviamente. Pero después del día de Pentecostés las cosas cambian. El Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo vino sobre Cristo, pero no de la manera como nosotros lo consideramos. De acuerdo, vamos a decirlo aquí. Si Jesús es el Hijo del Dios viviente, Dios manifiesto en la carne, necesitó al Espíritu Santo. No podemos razonar que nosotros también, de acuerdo a lo que acabamos de citar, las últimas palabras que Jesús le dio a sus seguidores fue el mandato antes de testificar de él, antes de plantar iglesias, antes de hacer cualquier otra cosa, primero tenían que ser bautizados con el Espíritu Santo. Como dijimos en las notas anteriores, no fue una sugerencia, sino un mandato. Para estar seguro, ese mandato está presente a nosotros en la actualidad, así como lo era en aquel tiempo. La verdad es que sin el bautismo con el Espíritu, que siempre y sin excepción es acompañado por hablar en otras lenguas, muy poco se va a hacer para Cristo. Como ya hemos dicho en este volumen, la Biblia nos enseña que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia separada y aparte de la salvación, y de hecho siempre subsecuente a la salvación. Número 3. Si la iglesia moderna no lleva las marcas del libro de los hechos, entonces, en los ojos de Dios, los más importantes realmente no es la iglesia. Esas asignaciones son, número 1, salvación por la sangre de Jesús. Número 2, el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. 3, poder de vivir una vida separada del pecado de acuerdo a nuestra fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz, lo que luego le da al Espíritu Santo libertad para trabajar en nuestras vidas. También el poder del Señor para sanar a los enfermos. Próximo, que prediquemos el rapto de la iglesia. Próximo, que prediquemos la segunda venida de nuestro Señor para gobernar y reinar en esta tierra por 1000 años junto a los santos glorificados. Estas son las características más destacadas de la iglesia, las que deben predicarse y predicar. Entonces, estas son cosas que como individuos hay personas que contactan al ministerio frecuentemente. ¿A qué iglesia debo ir? Estas son cosas que ellos deben estar Eso es, buscando. eso es lo que estoy diciendo. ¿Ustedes tienen algún comentario al respecto? Regresemos un momento y limpiemos la conversación que acabamos de tener para que las cosas se simplifiquen. El libro de los Hechos es exactamente lo que Pérez dijo que es. Es un énfasis en el crecimiento de la iglesia.
Y el crecimiento de la iglesia, de acuerdo a cómo ha sucedido, requiere el poder del Espíritu Santo y Jesús quería que sus discípulos tuvieran ese poder y supieran que venía para recibirlo y operar en él. Lo único que yo estaba diciendo es que, aunque yo estoy de acuerdo con con ese análisis, el pentecostal moderno, el día de hoy, tiene que combinar la De enseñanza de acuerdo. Juan y la enseñanza de Pablo, que es primordialmente acerca de la salvación en la obra del Espíritu Santo, reconociendo que el día del Pentecostés, el Espíritu Santo llegó para hacer esa obra también. Como lector moderno, yo veo el énfasis en Lucas y veo el énfasis en Hechos y estoy de acuerdo con él. Y, pero como lector moderno tengo que tener cuidado de no, como pentecostal clásico, que parecen que han hecho para ignorar las verdades que Pablo nos enseñó y que Juan nos enseñó acerca de lo que hemos aprendido acerca del mensaje de la cruz. Así que yo solo estoy tratando y creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? 100%, claro que Todos sí. estamos tratando de decir lo mismo, pero la iglesia moderna, pentecostal, no puede permanecer ignorante a la obra del Espíritu Santo como Pablo lo enseñó porque tenemos toda la escritura. Bien, pero ¿qué estamos diciendo que no entienden? Tal vez no lo acepten, pero ¿qué no entienden? Correcto. Bueno, lo que ellos no reconocen, y hermanos, ayúdenme con esto, y lo que yo siento que nuestro grupo pentecostal no entiende es que el día del Pentecostés, la obra completa del Espíritu Santo estaba disponible, aunque Lucas no lo enfatiza en sus escrituras. Así que para poder entender la obra completa del Espíritu Santo y para poder entender cosas del Espíritu Santo que no sabemos, combinamos las escrituras de Juan, las escrituras de Pablo, que enfatizan la obra del Espíritu Santo para transformar y lo añadimos al énfasis de Lucas, que es un énfasis para el servicio y salvación. No podemos ignorar ambas. Así que cuando leemos el libro de los Hechos como hombres conocedores y mujeres, hombres y mujeres conocedores, tenemos que añadirle todo eso. No se trata de el bautismo con el Espíritu Santo exclusivamente y tampoco excluye, como algunos enseñan, el bautismo del Espíritu Santo, sino que se combina. Los resultados de no entender lo que él acaba de explicar ha llevado al mundo pentecostés mirar el bautismo con el Espíritu Santo para lograr cosas que nunca fueron diseñadas a hacer. Por ejemplo, darle al creyente victoria sobre el pecado o crear santidad en su vida. El bautismo con el Espíritu Santo no fue diseñado para hacer eso, fue diseñado para empoderar al creyente, para hacer testimonio en esta vida para Cristo, predicar el Evangelio de Cristo y hacer el ministerio que se le había entregado. Así es. Pero las denominaciones pentecostales, y ha sido un problema para ellas y para todos nosotros, yo incluido en esto, es que nosotros no entendíamos la obra doble del Espíritu Ese es el Santo. problema. Y por eso tenemos esta conversación. Ese Por es eso el está esta punto. conversación aquí. Cuando, digámoslo de esta manera, cuando usted llega al entendimiento de lo que Pablo enseñó en lo que refiere al Espíritu Santo, su obra y santificación, cuando él enfatiza eso, el mensaje de la cruz, de eso estoy hablando, realmente toma toda otra doctrina de la que estamos hablando, especialmente cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, y la pone en su lugar correcto, donde ya no estamos Así es. tratando de usar un martillo para tratar vamos a decir, un martillo para atornillar. Ahora estamos diciendo que el Espíritu Santo nos empodera para el servicio o permitimos que nuestra posición en Cristo nos dé victoria sobre el pecado. Amén. Yo creo que nosotros hemos tratado de promover el poder del Espíritu Santo para milagros, etcétera, etcétera. Y eso está bien, ¿no? Pero nosotros no sabemos si tratamos de usar eso también para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Así es. Y esa no es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Alguien puede preguntar. Es Jesús quien murió en Amén. Así aquella es. cruz. Tenemos que entender que Él es quien murió en aquella cruz. Él pagó el precio y consecuentemente nuestra fe no debe de estar en los tantos días que oramos para tener victoria sobre el pecado. Así No es. debe de estar en cuanto nosotros oramos. Empezamos este tiempo de oración, pero eso no garantiza victoria en el corazón y la vida del hombre. Correcto. Hermano Swagger, si me permite decir algo, solo para compartir mi opinión. El mensaje de la cruz, Paris lo dijo fantásticamente. Esto pone todo aspecto de la palabra de Dios en su lugar apropiado porque el fundamento es correcto.
punto número uno, pero el mensaje de la cruz claramente nos explica cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Y el bautismo en el Espíritu Santo, esta enseñanza está dando explicación de cómo obra el Espíritu Santo a través de nosotros. Muy Él bien, hace ambas muy cosas, bien. obra en nosotros y a través de nosotros. Y es el mismo Espíritu Santo que hace la obra y todo, bueno, todo depende de que nosotros cedamos a Él. Tenemos que ceder perpetuamente en ambos aspectos. Se trata de cuando nosotros nos metemos en el camino es el problema. Hablando del Antiguo Testamento solo por un momento, en el libro de Levítico capítulo 23, el Espíritu de Dios a través de la Escritura nos da la fiesta, las fiestas, nos da la Pascua, nos da las fiestas de siete, las fiestas de panes sin levadura, fiestas de las primicias, y todas estas representan un elemento de Jesucristo y de lo que Él cumpliría. Él cumplió cada fiesta, todo nos apuntaba a Él. La Pascua, vemos la cruz. Panes sin levaduras, vemos la vida perfecta de Cristo. No había pecado en Él que representaba la levadura. Primicias, la resurrección y la ascensión después de la cruz. Y después tenemos la fiesta del Pentecostés. Un día. Pero el punto central de todo esto es de que habían panes usados que podían, más bien que contenían levadura. Y eso somos nosotros. Nosotros aún tenemos levadura. Nosotros aún tenemos un problema con respecto a la necesidad de limpieza. Si el Espíritu Santo, si no tuviéramos el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas y tuviéramos que esperar hasta que se limpiaran algunas cosas, eso, bueno, jamás haríamos nada, pero es a pesar de Así nuestras es, así es. imperfecciones que podemos ser utilizados por Dios. Pero lo que el Espíritu de Dios hace es darnos una fuente en cuanto al alcance que no depende de nosotros. Un último punto con respecto a esta fiesta del Pentecostés, algo hermoso. Al final se presenta la ley con respecto a cegar, la ley de cegar, que significaba que no podían tocar las esquinas y solamente se podía recoger lo que se hacía bueno, para el extranjero. Todo esto se refería al gentil. Esto nos muestra, y es interesante que se presente aquí, pero era para el beneficio y el alcance de la comunidad y la gente Mm, necesitada. Así es como Dios comenzó a hacer la provisión así para es, ellos. así Y esto es. se cumple con respecto al día de el Pentecostés. Recuerden que cuando estaban ahí en Jerusalén, eso fue el Pentecostés, era la fiesta del Pentecostés. Esto era lo que ellos estaban pensando, era en lo que estaban viendo y el Señor Así cumplió es. todo esto. Así que los hermanos están dando esta explicación y espero que la gente pueda entender. La razón del por qué se está explicando esto es porque la gente ha decidido ver, eh, ver la palabra de Dios y tratar de cumplir cualquier agenda o tradición, pero nosotros le estamos rogando al pueblo de Dios para que dejen todo eso, que regresen a la palabra de Dios y que lean lo que el Espíritu Santo ha escrito y ha dado a través de la inspiración divina con respecto al mensaje de la cruz, el bautismo con el Espíritu Santo y la perspectiva correcta. Porque, damas y caballeros, no tenemos el Mm, tiempo de eso es, equivocarnos eso más. es. Eso es, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho Aleluya. libre de la ley del pecado y de la muerte. Alabado Dios, Y sí. nosotros debemos entender que es Jesucristo quien pagó el precio y expió por nuestros Aleluya. pecados, y nadie más lo hizo, Él lo hizo. Así es. Consecuentemente, Él debe de ser el blanco de nuestra fe siempre. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario debe de ser el blanco de nuestra fe. Y, y ahí es donde fallamos. Tratamos de pensar que el ayuno es el Correcto, blanco. sí. Mi vida de oración es el blanco de mi fe. ¿Cuánto dinero yo doy? Y eso así continúa una y otra vez. El Espíritu Santo no puede honrar eso. Así Él es. no puede bendecir eso. Y Él quiere que el blanco de nuestra fe sea Cristo y esté crucificado. Y entonces el Espíritu Santo empezará a obrar en nuestras vidas y nos dará victoria sobre el mundo, la Aleluya. carne y el Amén. diablo. Alabado Dios. Así es como Él obra, Amén. así Él opera, eso es lo que Él hace. Pero en lugar, nosotros tratamos de recurrir a la carne, al yo, al ayuno, a la oración, y esas cosas son bíblicas y están correctas en su propio lugar. Pero hay un problema con nicotina en su vida, o el alcohol, o los celos, o la envidia, malicia, séalo como quiera llamarle. Usted puede ayunar hasta que se le caiga el pelo. Y eso no va a darle a usted victoria. Correcto. Y en nuestra conversación uno puede ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en lenguas durante horas Ujú. y no le ayudará a obtener la victoria Así sobre es, ese así problema. es. Porque, Correcto, es porque correcto no eso. es
su diseño. Todo lo que estamos tratando de hacer una vez más, como lo dijo Josh y lo dijo excelentemente, queremos que el cuerpo de Cristo combine el conocimiento de las Escrituras. Pero Dios no va a continuar a bendecir en lo que refiere al servicio si constantemente estamos fallando en el carácter. Repítalo, por favor. El Señor tiene paciencia, Él Amén. nos ama, Él tiene tanta Sí, paciencia. amén. Y gracias a Dios por eso. Pero escuche bien, Él no va a tolerar eso. Inevitablemente. Tarde o temprano la persona va a tener que Amén. aprender lo que estamos tratando de enseñar. Sí. Aunque tal vez no lo estemos diciéndolo de la mejor manera, estamos tratando de enseñarles. No estamos denigrando el bautismo con el Espíritu Santo, estamos De tratando de ninguna ponerlo manera, donde no. pertenece. Claro, en su perspectiva correcta. Se nos terminó el tiempo. Yo quiero orar en este momento. Padre Celestial, Aleluya. yo te doy gracias por tu paciencia, Sí, Señor, Señor. y tu misericordia, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Oramos, Señor, que nuestros esfuerzos tropezamos tratando de explicar lo más importante en la faz de la tierra. Oremos, Señor, que el pueblo haya recibido algo hoy, que ellos entiendan, que tu espíritu se mueva en sus corazones para que ellos puedan entender lo que estamos tratando de decir. Y Señor, yo te doy gracias por tener paciencia con nosotros. Sí, Te amén. doy gracias por moverte en nuestros corazones y Señor, tú vas a ayudar a esa alma a entenderlo también. Porque cuando Jesús pagó aquel precio en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros, lo hizo por nosotros. Y lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Jesús, dándote poder, gloria y a nosotros en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.